te enseñaré cómo puedes calcular el apalancamiento en tan solamente 30 segundos. ¿Cómo es esto posible? Y es que aprenderás a hacerlo de forma automatizada para que no tengas que echar números cada vez que vas a abrir una operación. Soy Albert Rodríguez y llevo más de 5 años haciendo trading y he visto decenas de videos de apalancamiento y todos lo explican mal. Así que he preparado una guía rápida que te va a permitir utilizar todas las X del apalancamiento sin ningún tipo de riesgo, o mejor dicho, con riesgo de 1. Bien, comencemos por lo más importante. La principal razón por la que la gente le tiene miedo al apalancamiento es porque no entiende realmente lo que es. Así que debes memorizarte estas 4 cosas sobre el apalancamiento. Número 1. El apalancamiento no multiplica, sino que divide. En realidad, el apalancamiento lo que hace es agarrar una parte pequeña de todo tu capital para ejecutarlo dentro de una operación. Ya veremos más adelante cómo funciona esto. Número 2. El apalancamiento se aplica solamente en tu margen y no en la totalidad de tu cuenta. ¿Qué es el margen? Pues precisamente la cantidad que usaste para abrir la operación. Número 3. Puedes utilizar todo el apalancamiento que tú quieras, cualquier X, 100X, 50X, 5X, 3X, 10X, teniendo el mismo riesgo. El nivel de apalancamiento no cambia el nivel de riesgo, y esto es un concepto que tienes que grabarte aquí porque la gente cree que cuanto más apalancamiento, más riesgo. Esto es mentira, es completamente falso, simplemente lo están usando mal. Y número 4, más apalancamiento siempre será mejor. Ok, lo primero que debes comprender es cómo funciona el margen y cómo funciona el volumen de operación. Ya sabes que el margen es la cantidad específica de tu capital que utilizas para operar, pero dentro del margen encontramos dos variables: el margen aislado y el margen cruzado. ¿Qué es esto? Veamos. Bien, estando acá en Binance, a la hora de tú abrir una operación de futuros, te vas a encontrar que aquí tú puedes seleccionar esto que dice cruzado y aislado. Fíjate lo que dice. Modo cruzado de margin. Todas las posiciones cruzadas del mismo activo de margin comparten el mismo saldo de margin cruzado de activos. En caso de liquidación, es posible que pierdas tu saldo completo de margin de activos y cualquier posición abierta. En cambio, el margin aislado maneja el riesgo de cada posición individual asignado a una cantidad limitada de margin a cada uno. Si el ratio del margin de cualquier posición alcanza el 100% de la posición, será liquidado. Ok, te lo traduzco porque no sé por qué Binance tiene que explicarlo de una forma tan complicada. El margen aislado significa que tú solamente puedes perder ese capital en la posición que has abierto. Si abriste una posición con $10 de margen, apalancado por lo que tú quieras, si llega un momento en el que el precio se va en tu contra, es como si solamente tuvieras $10 en toda tu cuenta, es decir, lo aísla de lo demás. Y el margen aislado es todo lo contrario. Tú puedes abrir una operación con una porción pequeña, pero si el precio se te va en contra más allá de tu margen, la operación sigue abierta. Y aquí entra en juego el segundo elemento vital, que es el volumen de operación. El volumen de operación es el resultado de tu margen multiplicado por el apalancamiento. ¿Qué significa? Mira, si tú agarras acá, fíjate que tienes el valor en USDT y tú escribes aquí $100, ese será tu margen. Cuando tú abras la operación, ese va a ser tu margen. Y ahorita vamos a ver un ejemplo con dinero. Ahora, estos $100 van a estar multiplicados por 20, ¿correcto? Lo cual nos da un total de $2,000. Tu volumen de operación es el resultado de esto multiplicado por esto. Pero como te estás dando cuenta hasta ahora, todo esto conlleva un inconveniente de que tienes que sacar una cuenta aquí, sacar una cuenta allá, el margen, multiplicarlo, el resultado del volumen de la operación. Bien, existe una herramienta que hace esto de forma automática para que tú no lo tengas que hacer. Veamos. Bien, esto lo debes hacer acá en TradingView porque en Binance o en los exchanges que tú utilices, la herramienta no te da las cifras completamente exactas. Mira, acá donde dice herramientas de previsión y medida, tienes posición larga y posición corta. Son las clásicas herramientas que utilizamos para calcular el stop loss y el take profit de manera visual. Pero aparte de tú calcular esto de manera visual y ver, ok, dónde voy a colocar el stop loss y la relación riesgo-beneficio, cuando tú le das doble clic a esto, te da dos cosas muy interesantes. En primer lugar, tú puedes colocar el tamaño de la cuenta. Vamos a suponer que tenemos una cuenta de $1,000. Tamaño de lote se deja en 1 porque esto no es Forex. Y en riesgo podemos establecer el riesgo que queramos en nuestra operativa. Entonces, por ejemplo, 5%. Entonces, esta herramienta me va a decir algo muy interesante. Si yo quiero abrir una operación, por ejemplo, aquí, y colocar el stop loss por acá, me va a decir algo que dice aquí, cantidad.
0.175, dice allí. Ese es mi volumen de operación. Y fíjense que si yo muevo el stop loss, por ejemplo, lo quiero más pequeño, me cambia la cantidad que debo comprar, y si lo pongo más abajo me cambia también la cantidad que debo comprar. Ok, 0.131. entonces vamos a ver algo. 0.131 por 103.500 dólares que está el Bitcoin nos hace un total de 13.550 dólares. Ese es el volumen de operación. Yo tengo que abrir una operación con un volumen equivalente a 13.500 dólares. Pero ¿cómo hago eso si mi cuenta tan solamente es de 1000? Y es aquí donde entra en juego el apalancamiento, que como te dije al principio, él no va a multiplicar, sino que de la totalidad de tu capital va a seleccionar cuánto margen tú necesitas apalancado por la cantidad que tú elijas para alcanzar la cifra de 13.500 dólares. Parece complicado, ¿verdad? Pues no lo es. Vamos a verlo gráficamente. Ok, lo primero es saber cuánto es el volumen de operación en dólares reales. 0.131 por el valor del Bitcoin, que está en 103.500 dólares, 13.500 dólares. Ok, este es el volumen total de operación. Y a partir de aquí, tú puedes utilizar dos formas, una muy rápida y de lógica, y otra optimizada que te va a permitir un mejor control de tu capital. Y al comprenderlas, podrás hacerlo de forma automática en 30 segundos, que es el objetivo de este video. 13.500 dólares. Si yo tengo 1.000 dólares solamente y necesito abrir una operación con 13.558 dólares, ¿cómo hago? Utilizando el apalancamiento. Entonces yo agarro acá, yo coloco mis 1.000 dólares y veo, ok, ¿cuánto apalancamiento necesito para llegar a 13.000? Bueno, si tengo 1.000 y son 13.500 dólares, yo puedo colocar acá un apalancamiento de 13 o de 14 en promedio, porque no puedes colocar 13.5, y tú con eso abres la operación. Ahora, esto te deja un problema muy grande, y es que si tú utilizas todo tu capital, no significa que estás arriesgando mucho, tú estás arriesgando solamente el 5% que decidiste acá, pero esto te deja sin margen, porque al momento de tú querer abrir otra operación, resulta que tú tienes los 1.000 dólares completos metidos en otra operación. Entonces aquí aplicamos una segunda técnica optimizada. Todavía no es automática, pero es optimizada. Y es que tú vas a seleccionar un apalancamiento un poco más alto. Por ejemplo, 25x, 30x o 50x. Vamos a dejarle un promedio de 25x. ¿Por qué? Porque generalmente con 25x te alcanza para abrir la mayoría de las operaciones, siguiendo una buena gestión del riesgo. Entonces volvamos a sacar cuentas acá. Ok, yo necesito 0.131 Bitcoin. 0.131 Bitcoin por 103.500 dólares que está. Son los 13.500 dólares que necesitábamos. Ahora bien, estos 13.500 dólares yo los voy a dividir por el apalancamiento que yo quiero utilizar. Ven, aquí es donde yo les digo, el apalancamiento lo que hace es dividir. Estos 13.500 dólares yo los divido por, digamos, un apalancamiento de 50. Y me dice que yo tengo que utilizar 271 dólares apalancados por 50. Entonces me vengo acá a Binance, coloco el apalancamiento de 50, confirmo y abro una operación con 270 dólares apalancados por 50. Simplemente hacemos el proceso a la inversa. 271 dólares apalancado por 50 nos da 13.558. Y si dividimos eso entre el valor del Bitcoin, que son 103.500 aproximadamente, nos da 0.131, es decir, lo que estamos viendo acá. Pero ¿cómo haces tú esto de forma automática? Hasta ahora lo que hemos visto es cómo sacar cuentas, cómo sacar números, pero necesito que comprendas cómo funciona el apalancamiento. Y ahora que ya lo tienes claro, ahora sí te voy a enseñar cómo hacerlo de forma completamente automática para que tú lo puedas ejecutar en tan solamente 30 segundos. Ok, lamentablemente Binance no tiene una cuenta demo, y para mostrarte cómo hacerlo voy a utilizar otra plataforma, porque no voy a arriesgar mi plata aquí simplemente en un tutorial. Pero si te fijas, es exactamente lo mismo, o sea, es exactamente igual, no tiene ninguna variación. Es un copy y pega de Binance. Ok, vamos a suponer que yo quiero abrir mi operación por aquí, en este punto, y colocar mi stop loss acá. En este caso, mi cuenta tiene 100.000 dólares. Es una cuenta demo, ojalá fuera mía. Entonces, yo aquí voy a colocar cuánto dinero tengo. Tengo 100.000.
Y de estos 100.000 yo quiero arriesgar 5% por operación, o quiero arriesgar 10, quiero arriesgar 1, repito, eso lo decides tú. 5%. El 5% de 100.000 son nada más y nada menos que $5.000. Tengamos esto presente. Ahora, para yo poder abrir una operación con el 5% de riesgo en este punto que está acá, necesito abrir una operación con ¿cuánto? Con 15.48 Bitcoin. Entonces yo me vengo acá y fíjense que generalmente, y esto en Binance es igual, tienen valor del contrato en USDT y en Binance también lo tienen en USDT. Ustedes sencillamente aquí en esta flechita dice acá colocar la orden por cantidad en BTC o el activo que estén operando. Si es Ethereum es Ethereum, si es Solana es Solana. Y en Binance hacen exactamente lo mismo, lo colocan en Bitcoin. Esto lo que va a hacer es que ustedes puedan abrir la operación de una manera automatizada. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer el cálculo de cuántos son 15 Bitcoin en dólares y luego esos dólares dividirlos entre un apalancamiento, Binance o el exchange que ustedes estén utilizando, porque todos son iguales, lo que va a hacer es dividir de forma automática esto entre el apalancamiento que esté utilizado acá. Voy a colocar un apalancamiento de 100 y yo abro aquí una operación con los 15.48 Bitcoin. Le doy a abrir, confirmo la orden y listo. Ahora, miren donde tengo yo el stop loss en este punto, aproximadamente aquí a la mitad de esta vela. Entonces yo aquí arrastro el stop loss a la mitad de esta vela y miren cuánto voy a perder. $5.184, el 5% que yo había establecido. Y puedo ganar, bueno, lo que yo haya establecido que vaya a ganar. Entonces vamos a comprobar que esto cumple de forma automática todo lo que hemos visto anteriormente. Primero, para yo abrir una operación con este nivel de riesgo, necesito abrir una operación con 15.48 Bitcoins, ¿correcto? Recuerden que el riesgo es de $5.000 por operación. Ok, 15.48 Bitcoins por 103.500 aproximadamente que está, nos da $1.600.000. Ahora, este $1.600.000 yo lo voy a dividir entre 100, que fue el apalancamiento que yo dejé por defecto. Y esto me da $16.000. Si nos venimos acá, ¿cuánto margen he utilizado? $16.000. De todo el total que tengo acá, he utilizado tan solamente $16.000 apalancado por 100. Y fíjense que lo tengo en margen cruzado, pero al tenerlo en margen cruzado, que les expliqué que puede tomar todo su capital, eso no va a ocurrir nunca, porque para eso yo tengo un stop loss por acá. Entonces, si el precio traspasa de esta zona, simplemente se cierra y ya, no me va a llevar a quemar la cuenta, porque para eso tengo un stop loss. Porque grábate esto, $10 apalancado por 10, ¿cuánto es? $100. Y $1 apalancado por 100, ¿cuánto es? $100. Es exactamente lo mismo. Entonces utiliza el apalancamiento más alto que sea posible, pero disminuyendo tu capital, siempre con margen cruzado, porque si usas un apalancamiento alto te puede liquidar la operación si lo tienes en aislado. En cambio, le colocas un stop loss tradicional y sin importar que el precio en stop loss te haya traspasado tu margen, pues no va a haber ningún problema, porque estás arriesgando lo que tú estableciste. Vamos a ver un último ejemplo para que te quede completamente claro. Bien, vamos a suponer ahora que yo quiero abrir la operación aquí en venta, ¿no? Hago lo mismo, abro mi herramienta de riesgo-beneficio, coloco que tengo $100.000 y esta vez voy a establecer un riesgo de 3% porque quiero arriesgar menos en esta ocasión. Ok, entonces vamos a hacer el cálculo de forma manual primero. Yo necesito abrir mi operación aquí con ¿cuánto? Con 14.47 bitcoins. 14.47 bitcoins por 103.500 que está el bitcoin ahora. Son 1.497.000. Yo voy a escoger un apalancamiento alto. Yo siempre les voy a recomendar que se queden entre 50 y 100. Eso es más que suficiente para abrir todas sus operaciones. Pero ok, vamos a dividir esto entre 100. Nos da $14.976. Entonces yo tengo que venirme acá y abrir una operación con $14.700 apalancado por 100. Pero en lugar de yo hacer todo este cálculo, simplemente escribo 14.47 aquí. 14.47 y le doy a abrir en corto. Confirmo la orden y aquí ya yo tengo mi operación. ¿Dónde va mi stop loss? Mi stop loss va a mitad de este imbalance que está acá, un poquito más arriba de aquí. Aquí. ¿Cuánto dice que voy a perder? $3.000
¿Por qué? Porque yo dije que yo quería un riesgo de tan solamente 3%. ¿Y cuánto margen he utilizado? $14.987, exactamente lo que teníamos acá. O sea, $1 más, $1 menos, o sea, no hace diferencia, simplemente es el promedio del precio que debes utilizar. Y así tú lo has hecho de forma completamente automática. Simplemente agarras esto y lo pegas acá. ¿Y por qué te he explicado todo ese murmullo? Porque quiero que entiendas que el apalancamiento no es peligroso. El apalancamiento simplemente es una herramienta para que tú uses menos capital. Y ya que has aprendido a utilizar correctamente el apalancamiento, ahora debes aplicarlo en una estrategia de trading. Y para eso tienes esta que está acá, que la puedes ir a ver ahora para que la apliques de inmediato.